Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos celebrando la lección inaugural del año académico 2024. Vamos a escuchar en algunos momentos, además, la presentación del doctor Salomón Lerner Febres, rector emérito de la PUC y profesor entrañable de nuestra comunidad. Tenemos primero las presentaciones de nuestras autoridades académicas, empezando por el decano de Estudios Generales Letras, Julio del Valle, quien nos va a dirigir unas breves palabras. Gracias, Mari. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presentes, amigos y amigas, queridos profesores y colegas. Fico Camino, después de tanto tiempo no te veo. Tengo solamente una página. Pensaba no leer, pero no quería olvidarme nada de lo que podría haber escrito, sobre todo porque estaba pensando en Salomón. Cuando pienso en las humanidades, pienso sin duda en los Studia Humanitatis, en aquellos estudios centrados en el ejercicio de la libertad humana y orientados a la expansión de su saber, la expresión de su creatividad y el afán de su autonomía en una existencia incierta. Eso nos mueve siempre a los que nos decidimos a estudiar humanidades en algún momento. Yo iba para derecho, ¿no? Y terminé en filosofía. Pienso en Pico de la Mirandola, en su discurso sobre la dignidad humana, discurso publicado en 1486 y que resalta desde una lectura actual el derecho inalienable a la discrepancia, el respeto a las diversidades culturales y religiosas, el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. Así no lo dice exactamente Pícola Mirándola, pero así lo entiendo yo. Como texto redactado en los albores de la modernidad, tal dignidad está amarrada con la pretensión de dominio del ser humano por sobre la naturaleza y los demás animales. Era un ideal entonces de bondad para el ser humano, un ideal para vivir mejor desde el uso de la inteligencia, nuestra característica distintiva frente a los otros animales, frente a las fauces de los grandes depredadores, la piel gruesa y protectora de los osos, las alas y músculos de las aves que pueden volar. Vivir mejor desde nuestra finitud y fragilidad. Vivir mejor, además porque nos concebimos como hijos de Dios y centros de la creación. Yo admiro en verdad a Pícola Mirándola y a buena parte de esos sabios renacentistas que sabían mucho más de lo que ahora decimos que sabían. Pero necesitamos un nuevo humanismo. El título de la presentación que va a venir tiene que ver con eso, un humanismo para el siglo XXI. Necesitamos un nuevo humanismo porque no hemos hecho un buen trabajo con nuestra sola inteligencia, con el mundo que hemos construido y el planeta que habitamos. No nos ha hecho bien, me parece, creernos el centro de la creación y hemos tiranizado el planeta. Entonces, ya estoy terminando, pensar el humanismo en el siglo XXI es pensar en un nuevo lugar para el ser humano en el orden de lo creado. Convivir con la naturaleza, contemplar su belleza, aprender a vivir mejor entre personas, aprender a vivir mejor entre animales y descentrar nuestra ambición. Y creo que estamos en el mejor lugar para proponerlo, en la universidad, aquí, en la Católica, y a 4 semanas de empezado un nuevo año académico. Y además, voy cerrando, tenemos a un referente que admiramos, que yo admiro en particular, a cargo del discurso con el que vamos a empezar este año académico y que va a impulsar nuestra reflexión, a Salomón Lerner Febres. Mi cariño y mi gratitud a ti, querido Salomón, y gracias por aceptar nuestra invitación para estar hoy día con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Julio. Queremos ahora invitar al doctor Miguel Rodríguez Mondoñedo, nuestro jefe de Departamento de Humanidades, también a compartir unas palabras con nosotros. Muchas gracias. Quiero empezar reiterando la gratitud del departamento, nuestro cariño
personal y mío a Salomón y agradecerle también por haber aceptado inaugurar el año esta vez. Quiero decir también que Salomón Lerner representa aquellos dos, de manera muy luminaria, de manera muy luminosa, aquellos dos aspectos que son necesarios destacar en las humanidades. Por un lado, la búsqueda del conocimiento especializado, la reflexión acerca de lo que significa ser un ser humano y actuar en una comunidad. Pero por otro lado también, como hemos sido todos testigos, Salomón también nos ha enseñado a cómo aplicar las humanidades al servicio específico de necesidades comunitarias, de necesidades individuales, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, no solo de su destacada actuación como filósofo y como investigador y docente aquí en la universidad, sino también de su igualmente destacada actuación al frente de la Comisión de la Verdad. Yo creo que Salomón representa, decía de manera luminosa, cómo es que las humanidades pueden, por un lado, profundizar en el conocimiento y al mismo tiempo, en la misma página, con la misma persona, aplicarse, servir para iluminar caminos prácticos relacionados con el quehacer humano, con los problemas sociales, con las necesidades específicas de ciertos grupos. Y yo, para conectar con lo que acaba de decir Julio, yo todavía creo, quizá alguno pueda estar en desacuerdo, pero yo todavía creo que la persona humana todavía sigue siendo un punto central de reflexión de las humanidades y en general creo de todas las disciplinas. Yo creo que el descentramiento tiene que ser entendido en términos metodológicos, no tiene que ser entendido en términos, digamos, absolutos. Yo creo que la persona humana sigue siendo el fin final de las humanidades. Sin persona humana no habría humanidades. Lo cual no significa, por supuesto, que no debamos incorporar, como ha incorporado Salomón en su reflexión y en su actividad cotidiana, no tenemos que incorporar la reflexión sobre el entorno. El entorno es fundamental, el entorno es crucial, la persona está siempre en un entorno y eso tiene que reflejarse en nuestra actividad, tiene que reflejarse en nuestro trabajo, tiene que reflejarse como se refleja también en la actividad de Salomón. Entonces estamos aquí y precisamente eso significa que tenemos que efectivamente renovar aquello que necesitamos como humanistas hacer, necesitamos renovar el programa de las humanidades en el sentido de que, por un lado, mantengamos la línea de digamos, reflexión sobre la persona, pero también nos ocupemos de aquellos asuntos, voy a decirlo aplicados, pero aquellos asuntos en donde las humanidades tienen que, como decía Julio, pues descender hacia cómo es que las dificultades particulares de la comunidad, las dificultades particulares de cada individuo tienen que ser resueltas o tienen que ser, en todo caso, observadas también desde el punto de vista de las humanidades. Las humanidades tienen un lado aplicativo, un lado aplicable, que quizá nos hemos descuidado en, digamos, ir adoptando. Bueno, sin más, les agradezco una vez más a Salomón, no solamente por su presencia aquí hoy día, sino fundamentalmente por toda la trayectoria que ha venido haciendo, por toda su vida, en verdad, por todos sus aportes a la universidad y al país. Muchísimas gracias, un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias, Miguel, por esas reflexiones que nos sirven, creo, para pensar y repensar en nuestro contexto desde las humanidades. Y en este punto, entonces, vamos a darle paso al doctor Francisco Hernández, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estudiantes, colegas, personal administrativo. Con la venia del señor rector emérito, siempre es una alegría cuando después de un verano intenso se abren las puertas de la universidad a los estudiantes, a los antiguos y a los nuevos. Este campus desierto y acalorado se vuelve otra vez la casa de miles de jóvenes que regresan a las aulas. Quienes somos profesores
Hemos visto esto una y otra vez a lo largo de los años. Esta es mi primera ceremonia oficial como decano y no dejo de pensar que a pocos metros de aquí, en el 101, tuve mi primera clase universitaria. Era 1987, casi el Paleolítico Superior. Desde esa fecha, la PUC se apoderó de mí, como de muchos otros, y he transitado ininterrumpidamente por el campus todos estos años, salvo por el tiempo que pasé formándome en España. Créanme, en unos años, alguno de ustedes estará aquí sentado ante los rostros de docentes y estudiantes dispuestos a empezar un nuevo año académico. Vivimos sin duda una época de cambios dramáticos. De hecho, quienes se inician en su viaje por la universidad seguramente se están preparando para un mundo que no conocemos aún. Lo sabemos bien quienes estudiamos a finales de la década de 1980. No solamente nacimos sin celulares, no teníamos internet, ni televisor a colores, escribíamos a mano, mandábamos postales, cartas en papel y algún telegrama. Definitivamente, también, todos los presentes, hasta los más jóvenes, venimos de un mundo prepandemia. Y cuando no nos habíamos terminado de recuperar de ella, apareció la revolución de la inteligencia artificial generativa. Y claro, con ella los anuncios de que muchos trabajos se van a acabar. Y seguramente la angustia por elegir la mejor carrera para no quedarse fuera del mundo. Sin el menor temor a equivocarme, les digo que todo lo aprendido será superado en 5 años. Y el mundo habrá cambiado mucho. Pero eso no ayuda a responder las preguntas que surgen de la angustia juvenil por el futuro. ¿Qué estudiar? ¿Tendré trabajo? ¿Servirá de algo lo que estoy aprendiendo? Estas preguntas nos las hemos hecho todos más de una vez. Sin embargo, el secreto del éxito es simple. No se dejen engañar por los atajos de usar ChatGPT para hacer sus trabajos y las mil y una formas de pasar un curso sin estudiarlo. Algunos los mandaremos al disciplinario. A los más astutos no los vamos a descubrir. Pero ellos se habrán engañado solos. El esfuerzo, la disciplina, la perseverancia son los únicos secretos y el más valioso, acepten nuestro reto, queremos enseñarles a aprender solos. Aquí no los formamos para que regresen luego a actualizarse permanentemente. Queremos que ustedes sepan reinventarse solos, acomodarse al mundo que les toque vivir con las herramientas que les ofrecemos. No desperdicien esa oportunidad. Si pueden, quédense todo el día en la universidad. Inscríbase a un voluntariado, integren algún elenco, bailen, canten, toquen un instrumento, vayan a los ciclos de cine y a todo cuanto nuestra universidad pone a su disposición. Este es el tiempo más maravilloso que tendrán para eso. Luego les tocará seguir solos y para eso los queremos preparar. Y aquí la gran pregunta, ¿servirán de algo las humanidades? ¿No van a desaparecer con las máquinas? Eso debió pensar, si hubiera podido, la escoba cuando apareció la aspiradora. La única forma de enfrentar el posthumanismo sin perder nuestra condición de personas es cultivando el espíritu. Nos toca a nosotros enfrentar un momento difícil, una crisis de crecimiento de las humanidades, pero estamos convencidos que solo con el cultivo de ellas nos seguiremos diferenciando de las máquinas. El cine no mató al teatro y Spotify no ha destruido la música. La belleza de un poema leído por su autor no se cambia por un audio hecho íntegramente por el chat. Además, nuestro mundo, en el que el neoliberalismo ha copado la academia y nos hace publicar con angustia, no ha logrado provocar mayor reflexión. Y parafraseando a Asimov, quizás hasta podríamos decir que lo más triste de nuestro tiempo es que la ciencia está produciendo más conocimiento que nunca, pero paralelamente la sociedad nos está haciendo más sabia. Cada vez serán más importantes ciertos conocimientos. El profesional del futuro deberá estar entrenado en la interculturalidad, en tener la capacidad de entender la existencia de tradiciones distintas y debe poder dialogar con ellas, respetando lo ajeno
y lo diferente. Estamos en una época de crisis de la verdad, con puentes que no se caen sino se desploman, tesis que no son plagio sino copia y joyas que se prestan. El periodismo, la justicia, todo nos gatilla acerca de la crisis de la verdad. Los avances en la velocidad en la que se produce el conocimiento y la inteligencia artificial nos pueden convertir, si no lo han hecho ya, en un mundo similar al de Funes, el personaje borgiano que podía recordarlo todo, pero no podía seleccionar, jerarquizar o abstraer sus recuerdos. Si se le pedía que contara su día, demoraba 24 horas, porque cada recuerdo era imprescindible. Por eso, las humanidades, y en este caso particularmente la historia, la lingüística y las ciencias de la información, son las que pueden ayudarnos a navegar en esta sociedad. Paralelamente, la geografía es la llamada a adaptarnos a los nuevos tiempos, a la triple crisis planetaria en la que estamos: pérdida de naturaleza y biodiversidad, contaminación y el cambio climático, que ya es una realidad y debemos aprender a adaptarnos. Por su parte, en la era de la posverdad, el posthumanismo y recientemente el transhumanismo nos obligan a repensar el mundo y el nuevo equilibrio que éste necesita. Sin duda, filósofos, geógrafos, lingüistas, literatos, arqueólogos, historiadores y científicos de la información tienen un reto enorme y mucho trabajo. Serán solo las humanidades las que nos diferencien de las máquinas, pero las humanidades, leí hace poco en el diario El País, ya no solo deben impartirse a los estudiantes de las facultades de letras. Hoy son médicos, tecnólogos, ingenieros, empresarios, directivos, funcionarios de las administraciones los que están reclamando en un mundo altamente especializado una aproximación a la dimensión más profunda de la humanidad, aquella que debería estar presente en las bases de su disciplina y de su profesión. Pero no me voy a detener en esto ahora, pues en esta oportunidad, Estudios Generales Letras, el Departamento de Humanidades y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas nos unimos para celebrar la universidad, con uno de los rituales académicos más importantes de nuestra tradición, la lección inaugural. En esta ocasión tenemos el honor, el privilegio y el placer de que ésta sea dada por el doctor Salomón Lerner Febres, rector emérito de nuestra casa, filósofo y connotado impulsor de la defensa de los derechos humanos y del cultivo de las humanidades, la cultura y el arte. Él, mejor que nadie, podrá mostrarnos el camino a seguir para que la luz siga brillando en las tinieblas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Y ahora me toca a mí hacer una presentación muy especial del doctor Salomón Lerner Febres, a quien todos conocen, pero de todas maneras lo voy a presentar. El doctor Salomón Lerner Febres es profesor y, como ya adelantó Paco también, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde ejerce también el cargo de presidente emérito del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Es presidente de la Sociedad Filarmónica de Lima y vicepresidente mundial de Comiucap. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ejerció diversos cargos de gobierno en la PUC y fue su rector en 2 periodos, de 1994 al año 2004. Fue asimismo presidente de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. Tuvo a su cargo la presidencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Es autor de varios libros y muchos artículos en revistas especializadas. Ha recibido varios doctorados honoris causa, así como numerosos reconocimientos y distinciones de gobiernos e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Y hoy ha tenido la generosidad de aceptar brindarnos nuestra esperada lección inaugural con el título Las humanidades en el siglo XXI. Así que muchas gracias, doctor Lerner. Muchas gracias a usted. Muchas gracias
a los colegas que han hablado antes de que yo intervenga, el doctor Julio del Valle, decano de la Facultad de Estudios Generales, Letras, doctor Miguel Rodríguez, jefe del Departamento de Humanidades, doctor Francisco Hernández, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Me dirijo a ustedes, les agradezco por lo que han dicho, y también me dirijo a los asistentes, en donde hay queridos colegas, jóvenes estudiantes, pues amigos, todos que siento muy cercanos en mi corazón. Debo hablar con ustedes, charlar con ustedes o charlar ante ustedes en torno al papel de las humanidades en el siglo XXI, y esto con motivo, ya se dijo, desde la inauguración del año académico 2024 en esta área tan importante de la universidad como es el área de las humanidades. No cabe duda de que a todos nos concierne la pregunta por el lugar de nuestras disciplinas en la sociedad contemporánea, especialmente cuando resulta palpable que están siendo arrinconadas en la educación básica y superior. Las humanidades no aparentan poseer ningún fin práctico y están siendo dejadas de lado por una formación que propone más bien orientarse hacia las demandas del mercado. Por otra parte, la tecnología de los últimos años nos ha sorprendido con el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje, llamados también inteligencias artificiales, que han permitido producir objetos que imitan las capacidades humanas de escritura, de diseño de imágenes e incluso de creación estética. Si el desarrollo de los aspectos más creativos del pensamiento puede ya estar en manos de un programa informático, resulta tentador llegar a la conclusión de que la inventiva humana ha llegado a su límite y que la tarea de crear nuevas ideas pueda ser confiada a las máquinas. Estaríamos entrando de modo global a una sociedad posthumana, una en la cual podamos confiar en gran parte de las tareas del pensamiento en el desarrollo cibernético. No es pues en vano preguntarse por el lugar de las humanidades en el mundo que hoy vivimos. Para ello indicaremos en primer lugar lo que define a las disciplinas humanísticas y luego intentaremos responder a la pregunta de cuánto valor poseen en la sociedad actual. Vayamos entonces al primer punto. Para esto cabe anotar que todas las disciplinas que comprenden lo que llamamos humanidades poseen un aspecto en común, a saber, el estudio del sentido. Esta es una frontera que las diferencia de las ciencias naturales. Así, las ciencias del espíritu, como las llamó Dilthey, estudian la obra humana, que es el resultado de voluntades que adoptan sus fines reflexivamente. El campo de las ciencias naturales se dedica más bien a comprender los fenómenos mecánicos que poseen sus propias leyes y en los que no hay en juego ninguna intención, ninguna forma de voluntad. Dilthey debatía así con el positivismo, que proponía reducir las acciones humanas y sociales a explicaciones mecanicistas. La obra humana, cuya máxima expresión es la historia, argumentaba Dilthey, es una dimensión superior que no está sometida a las leyes de la naturaleza, aunque su existencia dependiera de ellas. En efecto, podemos afirmar que las humanidades encuentran en el estudio del espíritu su propio campo. Otra manera más contemporánea de decirlo es que las humanidades estudian el sentido, el cual solo existe en tanto que existimos los seres humanos, ya que somos nosotros quienes lo creamos. Vistas así, las ciencias humanas no son menos científicas que las ciencias naturales.
Estudian fenómenos sumamente complejos, pero sus propósitos son distintos a las que estudian en rigor la naturaleza en su dimensión propiamente física y con herramientas apropiadas para ello. Ahora bien, vayamos a la segunda pregunta, es decir, ¿en qué medida las humanidades son valoradas en nuestros días? Cabe responder entonces que, desafortunadamente, reconocer que ellas poseen un alto valor para el desarrollo de una sociedad no implica necesariamente decir que ellas son valoradas por la sociedad. Se ha calificado a nuestra época de postmoderna, postindustrial, líquida y de capitalismo avanzado. Cualquiera sea la interpretación que adoptemos para comprenderla, resulta evidente que en ella se produce una paradoja. Por un lado se desdeñan y marginan las ciencias humanas, que son, como ya expliqué, las ciencias del sentido. Por otro, precisamente porque en el fragor de la actividad productiva se extravía el sentido, es manifiesto cómo el sujeto de nuestra época está desesperado por su búsqueda. Las preguntas sobre por qué y para qué vivimos, de qué modo encontramos propósito en una sociedad que no nos ofrece ningún propósito significativo, subsisten, pero son respondidas mediante la banalidad que es propia de esta era postindustrial. Ahora bien, de lo anterior se desprende una pregunta, a saber, ¿qué pueden ofrecer las humanidades a estos tiempos postmodernos o postindustriales tan urgidos de sentido? Considero que la respuesta puede hallarse en un viejo concepto que ha seguido una fructífera trayectoria y que debiera ser rescatado porque ilumina nuestra comprensión. Me refiero al concepto de humanitas. Esta palabra ha sido malinterpretada e incluso vilipendiada por muchos que, curiosa y paradójicamente, han seguido estudios humanísticos. Y al convertirla en una mala palabra, al interpretarla como mera herramienta de opresión colonialista, se logró difundir un discurso antihumanista, confuso, disgregador y banal, que echaba por tierra siglos de avance de una larga historia de desarrollo moral. Vayamos entonces a su historia para rescatar su importancia. El término humanitas es, como sabemos, un concepto ciceroniano inspirado en el pensamiento griego clásico que abarcaba dos cualidades en una persona: educación intelectual, paideia, y educación moral, filantropía. Posteriormente se llamó humanismo a un periodo histórico que tuvo como característica principal la reinterpretación de los clásicos griegos y latinos para comprenderlos en su historicidad, lo que abrió una nueva manera de distinguir la temporalidad antigua de la contemporánea, y ello hacia el siglo XVI. El humanismo inició así una reflexión sobre la alteridad, por un lado, respecto de la antigüedad clásica, y por otro, de las poblaciones del entonces llamado Nuevo Continente, que hicieron colapsar la ciencia medieval y obligaron a una comprensión más amplia de lo humano. El humanismo entonces fue, en principio, una manera de entender la obra humana en su temporalidad y en el entorno en el que se desarrollaba. Ello implicó una revolución en el pensamiento filosófico y científico que estuvo en los cimientos de la modernidad. Desde entonces, aprendimos a entender a las obras de los antiguos como fuentes que han de ser interpretadas a partir de su situación, del universo en el que fueron desarrolladas y que iluminan el presente bajo la forma de un diálogo que se actualiza a la luz de los nuevos desarrollos de las ideas, no siguiendo la tiranía de una recta continuidad. En este sentido muy preciso, el humanismo se ofreció como caritativo, en tanto que se proponía integrar al otro, al que es distinto por el tiempo o el lugar, dentro de una comprensión universal de la experiencia.
Siguiendo este principio, la humanitas, un concepto, como ya señalé, de origen latino, se puede interpretar hoy de manera arcaica o contemporánea. En el primer caso, cierto tipo de ser humano llega a alcanzar la humanitas en razón de la formación de su carácter. No todo descendiente de nuestra especie podía, por tanto, poseerla, y era considerado como un extranjero o un bárbaro, un ser que no había alcanzado a desarrollar las virtudes que le concedieran la categoría de ciudadano. En el segundo caso, desde una comprensión moderna, es decir, acorde con la concepción actual de humanidad, esa humanitas es el resultado de un tipo especial de educación que le permite a toda persona desplegar su condición humana. Otra manera de decirlo es que la humanitas es haber alcanzado la posibilidad de ejercer la libertad o de haber llegado a la autonomía. Según la perspectiva humanista actual, defendida de manera destacada por la filósofa Martha Nussbaum, el desarrollo de las capacidades humanas es un derecho que le corresponde a todo miembro de nuestra especie. Ya no es entonces una condición necesaria para distinguir al ciudadano del extranjero, al civilizado del bárbaro, sino una tarea que debe ser cumplida en la formación de todo ser humano, sin excepción. Como vemos, en sus distintas versiones, incluyendo la más moderna, la humanitas está relacionada con la educación, o para decirlo de una manera más precisa, con la formación de la persona. Esto significa que si bien todos somos humanos de nacimiento e iguales en dignidad por el solo hecho de pertenecer a una misma especie, es necesaria la educación para alcanzar a desarrollar la plenitud de nuestras capacidades. Vista así, la expresión educación humanista debería ser entendida como un pleonasmo, en tanto que no debería ser concebible de otra manera. Solo podemos llamar educación a aquella tarea formativa que desarrolla nuestras cualidades. No son educación, por tanto, el adoctrinamiento, la uniformidad, la despersonalización. Esto es, aquellas formas de enseñanza destinadas a constreñir el espíritu humano, a reducirlo a un engranaje o una pieza fungible, a destruir su creatividad, a convertirlo en parte de una masa, anulando su libertad. Según la aspiración universalista mencionada, las capacidades humanas se hallan presentes como potencias que necesitan una causa eficiente para convertirse en acto. Es decir, en la realización de una persona libre, capaz de construir de manera autónoma sus concepciones de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Así, en tanto que está basada en la libertad intrínseca a todo miembro de nuestra especie, la virtud no consiste simplemente en hacer lo correcto, sino hacer lo correcto de manera consciente y como fruto del discernimiento. La maduración de la moral de una persona consiste entonces en el paso de una situación infantil, de dependencia o heteronomía, hacia una adultez cimentada en la autonomía. La señal de esa madurez será entonces la capacidad de actuar según la decisión propia y haciéndose responsable por las consecuencias de su actividad. En la antropología filosófica, en personas como San Agustín, pero también Descartes, Pascal, Kierkegaard, entre otros, subyace esta noción de libertad que, nutrida por la inteligencia, coloca en el centro de nuestro quehacer el reconocimiento de la dignidad inalienable de todo ser humano, que lo vuelve el protagonista y responsable de su vida. Comprendida entonces la educación como una tarea eminentemente humanista, la formación universitaria debe entenderse como un periodo crítico de autoexamen, de desarrollo propio de las capacidades, de maduración de la autonomía, tanto en lo intelectual como en lo moral.
A esta educación universitaria la llamamos así porque aspira a lo universal, porque busca formar a través de un desarrollo completo y no parcial de las potencialidades del estudiante, porque es una educación que reconoce esa dignidad intrínseca y a la que no se puede ni se debe imponer ataduras provenientes de ningún dogma o interés. La educación universitaria no puede ser entonces complaciente ni con los prejuicios de los maestros ni de los estudiantes. Por el contrario, la ciencia, que es la búsqueda de la verdad, es una práctica libre por excelencia que solo ha de desarrollarse en un ambiente en el que las discrepancias puedan llegar a ser intensas y los retos que enfrenta el pensamiento puedan y deban ser desafiantes. Por este motivo, se debe entender a la universidad como una comunidad, como un espacio cívico en el que, habiendo fines compartidos, a saber, la formación de la persona y la búsqueda de la verdad, se alienta la disparidad de los puntos de vista, las divergencias en la exploración del saber y la primacía de la razón sobre la autoridad y el dogma. Desgraciadamente, como adelanté al inicio de esta exposición, aquella comprensión de la educación universitaria como proceso que ha de interpelar al estudiante para alcanzar su maduración ha sido desplazada con carácter multinacional por una visión reductiva y, a fin de cuentas, deshumanizante. Porque, en efecto, los criterios que hoy definen a la universidad, y ello ocurre en diversos casos también en nuestro país, están más cercanos a una visión mercantil que, antes de considerar los logros formativos, procura lograr la satisfacción del cliente. Debería ser claro que al convertir la formación de la persona en una transacción que ha de juzgarse de acuerdo con la conformidad del estudiante, ya no es posible alcanzar la alta exigencia de una formación plena. Así pues, el desarrollo de la humanitas no puede ser un proceso complaciente, sino todo lo contrario. Es demandante, es desafiante, es retador e induce a un cuestionamiento radical. El ejercicio en las disciplinas fundamentales es un proceso candente que busca, mediante el rigor, el forjamiento de un espíritu sólido y una conciencia afinada. En otras palabras, la educación de la persona en su formación plenamente humana y no meramente operativa ha de generar una crisis. Esto es un estadio de discernimiento a partir del cual emerge la liberación del espíritu. En alguna ocasión anterior se definió este proceso formativo como un padecimiento, en tanto que implica un cuestionamiento profundo del entorno como de la propia conciencia. La pregunta que ha de responder el universitario hacia el final de su paso por las aulas no es tanto quién soy y de qué soy capaz, sino quién soy y de qué soy capaz en la realidad que me ha sido dada. Ese ha de ser el resultado de una educación centrada en la proyección de lo que el estudiante puede llegar a ser en el mundo que ha recibido y cuyo conocimiento lo llama a transformarlo. Es menester reflexionar especialmente en este punto. El mundo, la realidad que nos es dada, no es un objeto separado del sujeto. Es aquello que ante su manifestación exige ser interpretado. La naturaleza, en efecto, solo puede ser aprehendida mediante el sentido, a través de los mecanismos con los que nuestra condición humana es capaz de analizar y sintetizar los hechos. Esto es cierto incluso en el ámbito de las llamadas ciencias naturales, puesto que la ciencia no puede entenderse de manera alienada al observador, sino como conocimiento incorporado, entendimiento que inevitablemente lo compromete. En efecto, las formas más abstractas de modelar nuestras observaciones son el resultado de una interpretación y por tanto de una manera de crear sentido.
alcanzamos una comprensión radical del mundo cuando entendemos cómo podemos hacerlo más humano. Esto es, cuando comprendemos cómo debemos actuar para expandir la dignidad que amplíe el valor de la vida propia y comunitaria. Puede parecer contraintuitivo, puede percibirse como una alegoría exagerada, pero considero que bien observada, entendida como una actividad situada en la historia, toda ciencia posee un componente trágico. ¿Qué significa esto último? Pues que todo saber que nos libera de la ignorancia nos impone a la vez y necesariamente una demanda, una exigencia de decidir sobre cómo actuar y cómo valorar nuestra relación con el mundo. Es cierto que el saber es una expresión de la libertad, pero también es en consecuencia la adopción de una obligación. Para decirlo en términos sencillos e incluso cuasi tautológicos, quien sabe no puede decir que ignora. Revelar los misterios del tiempo y el espacio, comprender los procesos de reproducción y evolución de las especies, concluir que en cierto lugar y en cierto momento hubo una matanza, una guerra, o se construyó una civilización. En fin, toda forma de revelación sobre los hechos del mundo impone sobre nuestras conciencias una manera de ser y de obrar. Pero si la universidad rehuye de esta autoconciencia, si ella incurre de manera dominante y reiterada en una división entre el saber y la persona, es decir, si para vender sus servicios convierte al conocimiento en un objeto que se transfiere y no en una capacidad que se forma en la intimidad de la razón, o para decirlo de manera más precisa, si la universidad renuncia a comprender la dimensión trágica del conocimiento, ha dejado con ello de forjar el bien más preciado, el fin último de la educación, es decir, esa humanitas que define las capacidades más elevadas de la persona. Tal vez la tragedia de la universidad contemporánea consista precisamente en desdeñar su condición trágica, revistiéndola de utilitarismo, de eficiencia, de reducidos valores cuantificables. A lo largo de su historia, y muy notoriamente durante los tiempos oscurantistas de las dictaduras, la universidad en el Perú y en América Latina ha estado bajo constantes ataques de sus declarados enemigos externos. Así, la libertad de cátedra, pero no solo ella, sino la libertad en general, el desarrollo de la universidad como espacio ciudadano en el que es posible la confrontación de las ideas y la búsqueda razonada de la verdad, ha sido considerada como una enemiga por los regímenes tiránicos que sucesivamente trataron de subyugar ese templo del saber, como definió a la Universidad Miguel de Unamuno. Sí, sometida por la fuerza de los bastones y la escopeta o la privación de recursos. Pero incluso en tales circunstancias dramáticamente adversas, se podía reconocer que la universidad se resistía al oscurantismo y se reafirmaba como espacio de iluminación. Los peruanos también pudimos ver a la universidad interpretando ese papel de resistencia cuando grupos extremistas intentaron apropiarse de ella mediante la intimidación y el terror. Habiendo sido así, lo especialmente doloroso de la situación actual, en algunos casos, es el deterioro de la universidad desde su propio interior, la renuncia de la misma universidad a su alma, el sometimiento a los principios del mercado, que entran en conflicto con su naturaleza formativa. Para que dicha pérdida de su naturaleza humanista haya sido posible, fue necesario, en las ocasiones, el arrinconamiento de las humanidades, precisamente aquellas disciplinas que construyen el universo axiológico de los estudiantes y que les permite construir
su identidad autoconsciente y su relación con el mundo. A aquella capitulación que no pudo ser lograda mediante la violencia, se llegó mediante una sucesión de concesiones progresivas a la razón mercantil e instrumental. Llegamos así al momento actual, en el que las materias humanísticas han sido muchas veces arrinconadas a un papel ancilar, complementario a lo que vulgarmente se denomina cultura general. No es de extrañar entonces que el rigor haya sido reemplazado por el entretenimiento, que el desarrollo del temple, del carácter y de la fuerza de las ideas haya cedido ante el capricho, los lemas prefijados y el fanatismo en sus variadas vertientes. Esta es otra manera, quizá más insidiosa que las anteriores, por las que la universidad ha perdido su vocación de libertad y búsqueda del desarrollo de una formación autónoma. La uniformidad, la presión mercantil de producir profesionales conformistas, inconscientes de su situación histórica, o para decirlo en términos más filosóficos, de seres en el mundo con los otros, han moldeado un sistema educativo limitante e incapaz de construir de manera responsable el futuro. Muchas veces no se concibe ya la universidad como el lugar privilegiado para acometer sueños lúcidos basados en el conocimiento profundo de las cosas, sino como una entidad cuyo propósito se reduce al de certificar cualidades profesionales sumamente restringidas. Afortunadamente, cabe señalarlo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el recinto que nos reúne, ha logrado ser una de las excepciones y, muy al contrario de la tendencia dominante, ha reafirmado su identidad humanista. Pero no es justo para las generaciones que seamos una excepción. Debería ser claro en el ámbito de la educación superior que no es posible construir el futuro sin un preciso entendimiento de cómo estamos situados en el tiempo, si carecemos de conciencia de nuestra historicidad, si no podemos formar hombres y mujeres maduros con propósitos y criterios propios. El vehículo que ha permitido el desarrollo de este permanente estado de atención y alerta frente a los avatares del tiempo no se halla en las prerrogativas dominantes abocadas a lo inmediato, sino en la relectura situada y atenta de los clásicos, en el diálogo crítico con la tradición del pensamiento. Por ello, esa tendencia surgida dentro de las mismas humanidades de retirar las lecturas canónicas de la formación básica, considerándolas erróneamente represoras e incluso retardatarias, no ha logrado sino erosionar el valor de nuestras disciplinas y el crucial papel que cumplen en el desarrollo de nuestros estudiantes. A esa manera de interpretar el pensamiento de nuestros antecesores se le puede atribuir una falta profunda de caridad que impone un impedimento insalvable para el diálogo con tiempos anteriores. El mensaje implícito termina siendo que no vale la pena leer a quienes construyeron el pensamiento recibido por la frívola razón de que están pasados de moda. Las humanidades renuncian a su permanente tarea crítica cada vez que conceden a las exigencias del inmediato, cada vez que disuelven la universalidad de lo humano, cada vez que renuncian a la caridad crítica ante la tradición, cada vez que se someten a las prerrogativas de la demanda del mercado, o cuando se retraen de la búsqueda de la verdad y el bien ante las presiones de los dogmas partidistas. Esta tendencia no puede ser admitida, más aún cuando, por el contrario, nuestros estudiantes están necesitados de buenas lecturas, cuando es urgente más que ayer demostrar el valor que posee el conocimiento de la tradición, a partir de cuya crítica es posible construir ideas nuevas. Las capacidades de expresarse mediante un uso razonado y consciente del lenguaje, de leer y comprender textos complejos, de tener conciencia sobre el presente, son desarrolladas desde las humanidades, y para esto necesitamos que ellas sigan siendo rigurosas por un lado y significativas para las nuevas generaciones por otro. Ciertamente cumplir estos fines
implica para los educadores de hoy grandes desafíos en los que una comprensión clara y un uso productivo de las nuevas tecnologías se convierte en una tarea que requiere de mucho cuidado y reflexión. Como señalé al inicio de esta exposición, la informática ha logrado avances sorprendentes que unos pueden ver como amenazantes y otros como seductores. Tal vez ninguna de estas percepciones sea la mejor si queremos convertir las nuevas tecnologías en herramientas pedagógicas. Dentro de estas, hay una que merece especial atención y que ya fue tocada por el jefe del departamento, por Paco. Ya mencioné al iniciar mi presentación, ahora regreso para expresarme más claramente. Me refiero a los grandes modelos de lenguaje llamados también inteligencias artificiales. Estos modelos permiten resolver con rapidez problemas que requieren un procesamiento gigantesco de información. El avance cualitativo de esta nueva manera de cribar datos a elevadas escalas de volumen y velocidad es innegable, ya que amplía de manera vertiginosa las capacidades del cerebro humano. Pero no es menos evidente que tales modelos apenas sustituyen tareas propiamente operativas que tardarían mucho más en arrojar resultados si fueran encargadas a analistas humanos. Si bien es indiscutible el valor que como instrumento puedan cumplir en algunas prácticas profesionales, la medicina, por ejemplo, debemos señalar que es una mera ilusión llegar a creer que en aquellos programas existe alguna forma de pensamiento, aunque sea de modo rudimentario. Mucho menos, por cierto, que hay alguna forma de inteligencia. No la hay porque no hay voluntad, porque el gran modelo no toma ninguna decisión y no puede ser creativo como lo es la mente que poseemos. La simulación, sin embargo, es de tal calidad que por momentos puede hacernos creer que estamos interactuando con un ser pensante, similar en inteligencia a nosotros. Pero no lo olvidemos, sigue siendo una simulación, ya que el sentido de los mensajes no es creado por el modelo, sino por los usuarios. Dicha manera de crear sentido a partir de lo que carece de sentido no es nada nueva. Durante milenios hemos encontrado mensajes en los cielos, en los fenómenos naturales, en las posiciones de los cuerpos estelares, en el canto de las aves. Siempre hemos sido nosotros desde nuestro espíritu, como habría dicho Dilthey o Husserl, quienes hemos conferido ese valor de significado a los fenómenos que observamos. No muy distinta es la operación que cometemos cuando, entre comillas, conversamos con una inteligencia artificial. Es nuestra mente la que otorga significado a los resultados que surgen de los gigantescos procesadores de información. Si la pregunta es si esta tecnología modificará nuestra capacidad de desarrollar conocimiento y nuevas maneras de comunicación de alcance global, la respuesta es que duda cabe, sí. Percibimos ya un impacto y será mayor en un futuro no lejano. Esta tecnología desafía, por ejemplo, la manera en que diseñamos las clases, buscamos información o resolvemos complejos problemas matemáticos o estadísticos. No hay duda de que ha cambiado nuestras vidas y nos demanda mucho esfuerzo de adaptación. Pero la pregunta es si estamos ante una nueva forma de inteligencia. La respuesta ciertamente es no. En otras palabras, la llamada inteligencia artificial en realidad requiere de un trabajo dotado de verdadera inteligencia para que rinda sus mejores frutos. Como toda herramienta, carece en sí misma de intención y puede ser utilizada para fines banales e incluso malignos. Por ello, para potenciar la calidad de su uso, resulta siendo necesaria la perspectiva de quien posee formación humanista. Es desde esa mirada que se puede dilucidar qué posibilidades y qué limitaciones nos ofrece una tecnología que parece en principio fascinante y que conlleva un riesgo como es el de su uso inconsciente
en razón de lo espectacular de sus resultados. Si la practicidad y los resultados inmediatos se vuelven la medida general de una educación vaciada de la atención a las capacidades que nos hacen humanos, las disciplinas que se reúnen en este recinto deben fomentar con mayor ahínco, con mayor decisión, la integridad de la humanitas. La estética de la lectura, el conocimiento del lenguaje, la comprensión del tiempo y de los espacios sobre los que se construyen sociedades y civilizaciones, la reflexión minuciosa sobre el ser y el conocimiento, el análisis de los registros, no son materias que completan la formación. Son los elementos fundantes sobre los que se erige el saber y sobre todo el desarrollo pleno de nuestros estudiantes. Una vida no examinada, cabe repetirlo una vez más, no merece ser vivida. Asimismo, una universidad que no construye los fundamentos de la reflexión no merece tal nombre, puesto que no es ni será capaz de formar personas, sino meras herramientas productivas. No es en modo alguno una hipérbole que reconozcamos que quienes trabajamos en las disciplinas humanísticas nos dedicamos a una tarea sagrada, especialmente valiosa en tiempos confusos. Nos dedicamos, no lo olvidemos, a la preservación y el cuidado del alma. Cada época ha de enfrentar sus propios desafíos. Habiendo conquistado medios hace algunas décadas impensables para expandir la salud, extender la vida, aumentar el conocimiento y ampliar la riqueza, los dilemas actuales consisten en hacer de aquellas herramientas modos de construir caminos que expandan aún más las infinitas posibilidades del espíritu. Ciertamente las humanidades poseen la vocación de atesorar el pensamiento, de preservar la memoria, de ser vigilantes ante las amenazas del olvido, pero también se dedican a la expansión de las luces de una razón no instrumental, sino radicalmente humana, cuyo fin es alcanzar el bien para todos. Su voz jamás debe renunciar a ser profética. Celebremos entonces este nuevo año lectivo, renovando nuestra vocación, retomando la confianza en el poder del conocimiento y proclamando la esperanza. Nuestra tarea no debe ser jamás subalterna. Por el contrario, debe mantenerse como guía, como la luz que brillará siempre en las tinieblas. Quiero concluir estas palabras agradeciendo a todos ustedes, queridos colegas, queridos jóvenes, agradecer su presencia en esta ceremonia tan especial y expresar mi muy especial gratitud y afecto al jefe del Departamento de Humanidades, a Francisco, al jefe del Departamento de Humanidades y al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Julio. Diego, Francisco, muchísimas gracias. Miguel Francisco. Bueno, muchísimas gracias al doctor Salomón Lerner, como siempre, a nuestras autoridades que también nos han acompañado el día de hoy y a todos ustedes por acompañarnos también en este inicio del año académico 2024, que parece que empezó hace rato, pero estamos dando el inicio oficial. Y en este punto, nada, agradecer nuevamente e invitarlos a pasar a la parte exterior del auditorio para tener un momento más juntos. Muchas gracias.